¿Empezamos? Sí, creo que Bien, no. ¿no? Hay que repetir. Ahí ya lo habíamos hecho, fíjese. De un solo. Sí. O sea, no lo hubiéramos mandado, pero usted leía. Te mandamos el video para que lo vean. Bueno, tengan todos muy buenos días. Nosotros vamos a tratar el tema del interpretación del espectro infrarrojo. Bueno, los puntos que vamos a tratar serían 6. Sería primero la teoría general, el número de modos de vibraciones, diferentes moléculas que podemos tener, las muestras, cómo lo vamos a trazar, cómo nos podemos encontrar que es el tipo gaseoso disolvible, usos y aplicaciones que también podemos tener del espectro infrarrojo y el espectro infrarrojo bidimensional. Además vamos a mostrar unas pequeñas tablas del espectro infrarrojo también, que vamos a tratar de decir cómo es la diferencia de uno y de otro para determinar diferentes mecanismos o diferentes sustancias que podemos estar teniendo en este caso. Muy bien, pero para empezar tenemos qué es la espectrometría infrarroja. Se dice que es una técnica analítica que se basa en la energía absorbida por una molécula cuando vibra, alarga o flexiona su enlace. Se utiliza para estudiar e identificar sustancias químicas o grupos funcionales en la forma sólida, líquida y gaseosa. Cuando estamos hablando de lo que sería el grupo funcional, se nos puede recordar, porque no estamos bien en orgánica, pero lo que serían los grupos funcionales que van ya sea de los aromáticos, todos esos, como que algo cuadra. Luego dice, el método o técnica de espectrometría infrarroja se realiza con un instrumento llamado espectrofotómetro. Creo que también tenemos ya una idea de qué es eso. Y dice que este produce espectros infrarrojos cuya unidad de frecuencia son centímetros recíprocos y se representa como centímetros al menos uno, que sabemos que es la unidad de medida del número de ondas, o sería el equivalente al inverso al lambda, la frecuencia. También tenemos que la porción infrarroja del espectro electromagnético se divide en tres regiones, que sabemos que es el infrarrojo cercano, que va desde una distancia de los 14.000 a 4.000 centímetros al menos uno, y una longitud de onda que sería de 0.7 a 2.5 nanómetros. Y dice que pueden excitar modos de vibraciones moleculares, armónicos o combinados. También el infrarrojo medio, que está desde los 4.000 a los 400 centímetros al menos 1 y con una longitud de onda de 2.5 a 25 nanómetros. Y se utiliza para estudiar vibraciones fundamentales y estructura rotacional vibratoria asociada. Y también tenemos el infrarrojo lejano, que va desde los 400 a los 10 centímetros al menos 1 con una longitud de onda de los 25 a los 1000 nanómetros. Y tiene una baja energía y puede usarse para espectroscopía rotacional y vibraciones de baja frecuencia. Muy bien, ahora vamos a seguir con los modos vibracionales. Acá tenemos diferentes tipos. Entonces ahí tenemos lo que sería, por un lado, lo que sería la simetría, que sería la parte de las dos columnas de acá, y lo que sería la dirección, que sería radial, latitudinal y longitudinal. Muy bien, acá podemos ver que lo que sería en cuanto a simetría o antisimétrico, podemos ver acá. Acá, esta creo que no se aprecia muy bien, pero la idea es de que ambos están al mismo tiempo saliendo y entrando. Y en la otra, que sería antisimétrico, podemos ver que primero entra o baja una de lo que sería la molécula, un núcleo de una molécula cualquiera, y está haciendo la otra. Y en este caso, lo que sería siempre en el modelo simétrico, pero en esta otra manera, estamos viendo que la diferencia con este es de que este ya no solo está subiendo y bajando, sino ahora está como hacia los lados, hacia los laterales. Y acá podemos ver el modelo antisimétrico que va primero una y el otro como que le sigue, ya parece como que se tiene un péndulo inverso. Y la última, en el modelo simétrico podemos ver que como se están acercando o alejando. Y aquí, en el modelo asimétrico, podemos ver que la fracción de torsión es primero uno y luego otro. Muy bien. Y tenemos acá que los átomos de un grupo, CH2, X2, esto puede ser relacionado orgánico también, que se encuentran comúnmente en compuestos orgánicos y donde X puede representar cualquier otro átomo, 6 vibraciones involucran solo la porción del CH2, o sea, sobre esta parte. Y serían un regreso. Serían estos. Estos serían los 6 que están representados solo por el CH2 o por la formación de ellos.
Luego dice, y donde X puede representar cualquier otro átomo. Entonces, X en este caso podría representar cualquier otro átomo por el cual las vibraciones o las diferentes formas de mostrar una molécula serían más, pero ¿cómo calculamos eso? Eso lo calculamos con lo que sería esta pequeña fórmula, que sería 3 formas por n sería el número total de átomos de una molécula, y menos 6. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo que sería la molécula de agua. Sabemos que es una molécula lineal que cuenta con tres átomos, y sería la fórmula 3 por 3, menos 6 sería 9, menos 6, y tendríamos 3 diferentes formas en las que la molécula puede actuar. Sería 3 de estos. Acá sí, debemos animación, pero acá con la flecha se nota que en esta parte de acá está contrayéndose, en esta parte de acá ellas están, por decirlo así, contrayendo hacia adentro, y en esta última de acá están similar a lo que sería este. Ese sería un ejemplo de cómo sería que puede representar este. Muy bien, y la espectroscopía infrarrojo práctica se dice que el espectro infrarrojo de una muestra se registra pasando una señal infrarroja a través de la muestra. Cuando la frecuencia del infrarrojo es la misma que la frecuencia vibratoria del enlace o corrección o colección de enlace, se produce la absorción, el examen de la luz transmitida revela cuánta energía se absorbió en cada frecuencia o longitud de onda. Esta medición se puede lograr escaneando el rango de longitud de onda usando un microprogrammador. Alternativamente se mide todo el rango de longitud de onda usando un instrumento de transformada de Fourier, y luego se genera un espectro de transitancia y absorbancia usando el procedimiento dedicado. Esto básicamente es lo que sería lo que estábamos haciendo con el fotómetro de llama que hicimos anteriormente. Y luego tenemos lo que sería la preparación de las muestras. Sigue. Ya lo vio. Sí, claro. Producción. Ya terminamos. Bueno, luego de eso tenemos lo que sería los diferentes tipos de muestras con las que podemos estar trabajando, que sería gaseosa, líquida y sólida. En las muestras gaseosas, dice que las muestras gaseosas requieren una celda de muestra con una trayectoria larga para comprender la dilución. Dice, la longitud de la ruta de la celda de la muestra depende de la concentración del compuesto de interés. Esto ya lo hemos visto anteriormente, de que dependiendo de la concentración sí tenemos que tener el tipo de celda para que la lectura sea correcta. Y la concentración del gas de una muestra menor a 1 part por millón se puede medir con una celda de Weyl, en la que la luz infrarroja es guiada con espejos para viajar a través del gas. Las celdas de Weyl están disponibles en una longitud de trayectoria óptica desde 0.5 micrómetros hasta 100 metros. Y lo que serían las muestras líquidas se dice que se pueden intercalar entre dos placas de una sal, comúnmente cloruro de sodio o sal común, aunque también se usan varias supersales como el bromuro de potasio, el fluoruro de calcio y algunas otras que podemos hacer también. Las placas son transparentes y la luz infrarroja y no introducen límites en el espectro. Y tenemos lo que sería también las muestras sólidas, que las muestras sólidas se pueden preparar de diversas formas. La primera sería triturar con un agente triturador aceitoso, generalmente aceite mineral Nubol, que esta es una sustancia que pudimos apreciar el día de ayer, la tenemos en el laboratorio, y se aplica con una fina película de mul sobre placas de sal y se mide. Luego tenemos que moler finamente una cantidad de la muestra con una sal específicamente purificada, generalmente el bromuro de potasio, y esto para eliminar efectos de dispersión de los cristales grandes. Y también tenemos otra técnica que sería la técnica de la película fundida, que se utiliza principalmente para materiales poliméricos. La muestra se divide primero en solventes no higroscópicos, y esta técnica es adecuada para el análisis cuantitativo. Y también tenemos como último que sería utilizar la microscopía para cortar una película de gas de 20 a 100 micrómetros de una muestra sólida. Esta es una de las formas muy importantes de analizar productos plásticos defectuosos, por ejemplo, porque se conserva la integridad del sólido. Y luego tenemos los usos y aplicaciones de ellos. Bien, continuando con
la exposición vamos a tocar el punto número 4, que son los usos y aplicaciones. El primero sería se utiliza la espectroscopía infrarroja en análisis forenses, que es la identificación o la medición de alcohol en sangre. Esto se da, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito y fallece el automovilista. Entonces se hace un examen para saber si él iba ebrio o cuántos grados de alcohol llevaba en la sangre. En la conservación artística se utiliza la pigmentación de pinturas o análisis de sujetos utilizados. Con espectroscopía infrarroja lo que hacen es analizar la calidad de la pintura que se va a utilizar para realizar dibujos o manuscritos, que el manuscrito sería la tinta la que se observa. En la agricultura y la alimentación tenemos medir la concentración de varios compuestos en diferentes productos alimenticios, ya sean para productos naturales o productos que sean procesados. En la caracterización e identificación de materias tenemos los polímeros y plásticos, los sólidos inorgánicos, minerales, catalizadores o materiales compuestos. En análisis de productos farmacéuticos y de síntesis, se estudia la determinación de sustancias activas, excipientes e impurezas. Es para ver si un medicamento está elaborado de la mejor manera posible o es con un control de calidad que se le realiza a este. En la biomedicina o análisis de tejido, tenemos los análisis de los tejidos y biocompatibilidad en la medicina regenerativa. En este caso es, por ejemplo, al igual que en los accidentes, hay que ser de que una persona termina necesitando un trasplante de un pedazo de piel, por así decirlo. Entonces acá se utiliza para estudiar si la piel que se le va a transferir de un lado del cuerpo al otro son compatibles. Como quinto punto tenemos el infrarrojo bidimensional. Este combina múltiples muestras de espectros infrarrojos para revelar propiedades más complejas. Al extender información espectral de una muestra perturbada, se simplifica el análisis espectral y se mejora la resolución. Los espectros 2D sincrónicos y los 2D asincrónicos representan una descripción gráfica de los cambios espectrales debidos a una perturbación. Esta perturbación puede ser un cambio de la concentración o de la temperatura en la muestra que estamos analizando, así como la relación entre los cambios espectrales en dos números de ondas diferentes. La espectroscopía infrarroja bidimensional tiene la siguiente rama, que es no lineal. Esta es una técnica que se ha hecho disponible con el desarrollo de pulsos láser infrarrojos de femtosegundos. Es la versión infrarroja de la espectroscopía de correlación y el tiempo de espera típico de este análisis es de 0 a varios picosegundos y la duración se puede controlar con una resolución de decenas de femtosegundos. Tenemos acá una imagen de cómo se ve un espectro infrarrojo bidimensional. Vemos que se está dividido en el T1, en el T2 y la detección. Esta es una secuela de pulsos utilizados para obtener un espectro infrarrojo de transformada de Fourier bidimensional. El T1 generalmente es el tiempo de coherencia y el T2 es el tiempo de espera. Todo esto en el T1 es donde se lleva a cabo la excitación de lo que estamos analizando. Hemos mencionado bastante lo que es la transformada de Fourier, pero no hemos profundizado mucho lo que es eso. La transformada de Fourier es una transformación que se utiliza para pasar una señal al dominio de frecuencia para así obtener información que no es evidente en el dominio temporal. Por ejemplo, con la transformada de Fourier es mucho más fácil saber sobre qué ancho de banda se concentra la energía de nuestro análisis y de una señal analizándola en el dominio de la frecuencia. Como sexto punto y último, trajimos unos ejemplos de las tablas de espectrometría infrarroja. La primera, aquí vemos de que en la interpretación de espectros infrarrojos usualmente se pone énfasis énfasis en las señales en el intervalo de 1600 a 4000 centímetros a la menos 1. En esta región se encuentran vibraciones características de grupos funcionales. En la región de 500 a 1500 centímetros a la menos 1 se le conoce como la región de la huella dactilar. Aquí es donde el patrón de señales varía más entre compuestos. Un espectro infrarrojo usualmente contiene más señales de las que se pueden asignar, incluso más de las que se necesitan. Se gana información asociando absorciones seleccionadas con grupos funcionales particulares
así como observando cuál unidad estructural se puede excluir de la consideración. Entonces tenemos acá un ejemplo del número de ondas, en qué rango van y la región de los grupos funcionales y la región de la huella dactilar. Si vemos, acá varía el número de ondas, por ende el pico que se forma entre ellas es distinto, tiene una anchura distinta entre cada una de ellas. En el primer ejemplo trajimos un espectro infrarrojo del ciprohexanol que es perteneciente a los alcoholes. La vibración de alargamiento del oxígeno e hidrógeno en especial es fácil de identificar, apareciendo un pico con una absorción amplia de intensidad moderada en la región de 3200 a 3400 centímetros a la menos 1. Es característica del grupo CH enlazados Con hidrógeno. con hidrógeno. El alargamiento del enlace carbono-oxígeno de los alcoholes da origen a una absorbancia moderada a fuerte entre 1025 y 1200 centímetros a la menos 1. Aparece a 1070 centímetros a la menos 1 en el hexanol. Vemos de que primero habla en la región de 3200 a 3400. Sería el primer pico como ovalado que se observa en la parte de allá. El siguiente, que es el alargamiento del enlace CO, que va de 3200 a 3400, igual se ubica en aquella parte. Y el último del que hablábamos, que es como el pico más angostito que se puede observar, que es este de acá, que va de 1025 a 1200 centímetros a la menos 1. El siguiente es un espectro infrarrojo de hexanonitrilo, que, como ya les dice, pertenece a los nitrilos. La absorción del enlace triple carbono-nitrógeno es fácilmente identificable en el espectro infrarrojo de un nitrilo como una señal aguda de intensidad media en 2240 a 2280 centímetros a la menos 1. Son muy pocos los otros grupos que absorben en esta región. Los más notables son los enlaces triples carbono-carbono. Si nos fijamos, ya empezamos a tratar con los enlaces triples. Está ahí la longitud de onda en el que abarca el espectro, que sería de 2247 centímetros a la menos 1. Los ácidos carboxílicos, tenemos el ejemplo del espectro de infrarrojo del ácido 4-fenilbutanoico. En las bandas más características de los espectros de infrarrojo de los ácidos carboxílicos son las de los grupos hidroxilo y carbonilo. Una señal amplia para estiramiento del y del se traslapa y produce una absorción ancha en la región de 2500 a 3600 centímetros a la menos 1. El grupo carbonilo causa una banda intensa por el alargamiento de carbono-oxígeno en el intervalo de 1700 a 1725 centímetros a la menos 1. Sería en esta parte de acá donde se ubica la banda más ancha, por así decirlo, del espectro. El siguiente es un ejemplo de espectro de infrarrojo del butanol, que sería, este se clasifica en los aldehídos y cetonas. El grupo carbonilo está entre los grupos funcionales que se detectan más fácilmente por espectroscopía infrarroja. La vibración de alargamiento del doble enlace del carbono y el oxígeno en los aldehídos y cetonas causa una fuerte absorción en la región de 1710 a 1750 centímetros a la menos 1. Además de la banda por el alargamiento del doble enlace del carbono y oxígeno, el grupo CHO de un aldehído muestra dos características por su alargamiento del CH cerca de 2700 y 2900 centímetros a la menos 1, que vemos donde está ubicado el número de onda. Y olvidé decir al principio el eje horizontal, donde va ubicado siempre el número de onda, y el vertical es el porcentaje de transmitancia de lo que estamos analizando. Así mi compañero con las siguientes. Luego vamos a continuar con lo que seguía el espectro de los ésteres, que se dice que además de una fuerte absorción en el rango doble del oxígeno entre 1730 y 1750, los ésteres exhiben
absorciones para estiramiento simétrico y antisimétrico del enlace de carbono 5 y carbono. Dice, en un rango de 1050 a 1600 centímetros al menos 1, que sería acá básicamente donde podemos observar el enlace que tenemos del doble carbono con un signo. Podemos ver el pico que tiene acá en el rango de 1173 centímetros al menos 1, y el doble enlace podemos observarlo acá en una región de 1743 centímetros al menos 1, que sería el doble enlace de carbono-oxígeno. Luego tenemos los éteres. Dice, se caracterizan por una banda intensa y bastante ancha debido al alargamiento antisimétrico del enlace de carbono-oxígeno como carbono, y va desde los 1050 a los 1070 centímetros al menos 1. Los ésteres dialquílicos muestran una banda de 1120 centímetros al menos 1, y la banda análoga de los ésteres alquílicos, con sus siglas ROL, se parece entre los 1275 y los 1200 centímetros al menos 1. Y acá tenemos el espectro del éter muscopílico, que sería acá, como podemos ver, el enlace de carbono, oxígeno, otro carbono quedaría en el rango de lo que sería los 1150, similar al que teníamos previamente, pero la diferencia sería ya en esta parte de acá. Y tenemos las aminas, que las aminas primarias, que sería el RNH2, da dos señales para el grupo del NH2 en la región de 3300 a 3500 centímetros al menos 1, para un estiramiento simétrico y otro antisimétrico entre enlace de nitrógeno y hidrógeno. También una absorción de flexión del nitrógeno y hidrógeno de 1580 a 1600 centímetros al menos 1. Las aminas secundarias, que sería el RNHRS, tiene una absorción de 3310 a 3350 centímetros al menos 1, con una señal de flexión de hidrógeno del enlace de nitrógeno y hidrógeno que va desde los 750 a los 900 centímetros al menos 1. Que esto ocurre tanto en RNH2 como en RNHR. También un estiramiento del carbono nitrógeno de 20 a 1150 centímetros al menos 1. Las aminas terciarias no dan señales por no tener enlaces nitrógeno-hidrógeno. Y acá sería el espectro como lo tenemos. Acá lo que sería en la región de 3379 a 3291 tendríamos lo que sería los enlaces de nitrógeno y hidrógeno. Y básicamente acá tenemos otra especificidad que va desde los 812 a los que va desde los 812 centímetros al menos 1, pero eso ya sabemos que todo el rango que va desde los 500 a los 2500, como previamente se decía, era la sección de las huellas dactilares, y lo que pasa acá es que las señales que tenemos acá tienden a solaparse, y por ende la lectura de ellos o el entendimiento de ellos tiene que ser un poco más difícil, ya que están, por decirlo así, una sobre otra. Y tenemos lo que serían las amidas del tipo RC con RCO NH2, que tienen instrucciones para el estiramiento de los enlaces de nitrógeno y hidrógeno, tanto simétrico como antisimétrico, en la región de 3400 a 3150 centímetros al menos 1, que sería toda la parte de acá. Y la absorción para las amidas aparece a una frecuencia ligeramente inferior, que sería de los 1650 a los 1700, que sería acá, y tendríamos la sección de los enlaces dobles. En este caso tendríamos un enlace de carbono con oxígeno. Y luego dice que para las cetonas, las amidas tienen una señal de flexión de enlace de nitrógeno NaH2, en una frecuencia ligeramente menor, que va de los 1600 a los 1650 centímetros al menos 1, que sería el enlace doble de carbono oxígeno, que sería esta parte de acá. Y a manera de resumen, acá podemos ver en qué secciones del número de ondas podemos estar trabajando. Acá están todo lo que sería lo que mencionaba anteriormente, que va de los 500 a los 1500. Sería toda la sección donde tenemos la parte de la huella dactilar, donde tenemos enlaces simples de carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, que estas tienden a ser un poco más difíciles de identificar debido al solapamiento que tienen unas con otras. O sea, como mencionaba anteriormente, tienden a sobreponerse, y por ello tiende a ser un poco más difícil la identificación de ellos. Y luego la región desde que va desde los 1600 a los 1800 centímetros al menos 1,
tendríamos lo que serían todos los compuestos de los grupos funcionales que tienen un enlace doble, carbono, carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno. Y también tendríamos lo que sería los compuestos que tienen un enlace triple, ya sea carbono-carbono o carbono-nitrógeno, que van desde los 1200 hasta los 1400 centímetros de carbono. Y como por último tendríamos la sección donde están todos los compuestos que tienen un enlace de nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno, que van desde los 2800 hasta los 3500 centímetros de carbono. Y eso sería todo. Un aplauso, por favor. Ok, pregunta de los compañeros. Producción. Cierto. No, ahora Rosa. Ponga la siguiente. Sí, ok, ¿qué significa? Sí, en esa parte. Este sería un compuesto de la unidad. ¿Y R qué significa? R. Se me olvidó ahorita, pero sí. Un radical. Ah. Un radical. Un radical. Un radical carbono sería entonces en este caso de acá, que sería este de acá. Exacto, no, o sea, todo su bien, o sea, como hemos visto que cada grupo funcional va a tener como su rango, ¿verdad? Que sería cabal Exacto, y está como más resumido todo, ¿verdad? Entonces, para el nivel parcial pueden caer esa gráfica esta. pueden caer esa gráfica, claro. Y de Porque no va a ser que es la piedra de memoria. La diapositiva, Sí. Licenciado, Son que puedo- una pregunta. Y por ejemplo, allá en los alquinos, ¿se sabe exactamente cuál es el rango del primero? ¿O allí representativo nada más. se calcula, digamos? De Ajá. hecho, hay fórmulas para calcular eso, pero nosotros en este caso, como nosotros tendríamos que mostrarlo. Bueno, nosotros deducimos que el grupo 2 tendría que dar ejemplos de eso, porque. Se tiraron las chimuelas, ¿sabes? No, sí, porque como el siguiente tema es ejemplo de esto, o sea, nosotros en teoría tendríamos, valga la redundancia, o sea, la teoría o la introducción a lo que sería el tema. Sí. Ok, la única observación No que traigo voy a hacer es para todo, ¿verdad? Hay fórmula para determinar el rango. O cualquier. O usan a poner otro tipo de cambio. So, O la se van a primera poner clase. otro tipo de cambio. No lo han hecho. Sabían, no hay problema. No, si no, en la tabla que ellos pongan para la diapositiva. O sea, la tabla que ellos pongan para explicarlo, ¿verdad? No, la única observación que quiero hacer, no sé, más creo que no me acuerdo cuál era. Pero eso es para todos, ¿verdad? Sí. Quiero ver. Bueno, pero había dos diapositivas, dos presentaciones que no se ha justificado, ¿no? Todo está. Quizás es. Ajá. Y me acuerdo que y dos que no están justificadas. No se lo imaginó. Lo soñó. Sí, El desvelo. sí, porque íbamos terminando. No, Bueno. Sí, no sabe. Bueno, yo me recuerdo hubiera jurado que sí, ¿verdad? Uy. Pero, o sea, siempre hay que justificar los párrafos, ¿verdad? Ajá. Siempre hay que justificarlo. Entonces, bien hecho, lo felicito. El nombre no estaba justificado. Puede ser. No, pero bien hecho y lo felicito, lo hicieron así. Entonces, el siguiente jueves el otro grupo va a pasar a explicar otro ejemplo. Y también quiero que pongan respeto para que ellos lo hagan, para que ellos piensen como qué grupo funcional es el que tienen, ¿verdad? Y ahí se le quita, ahí se le quita, ¿verdad? Un punto. Un punto
por hacerlo. Me puedo dar punto. Pero sí, no frente vacío. Pues, Está bien.